Alberto Acosta, economista y editor. Y en la distancia, en Alemania, está Fabián Scheidler, nuestro autor, y Mónica Thiel, quien va a hacer la traducción de esta transmisión en vivo de este conversatorio. A nombre del editorial les doy la más cordial bienvenida y le invito a Karen a dirigirnos unas palabras. Muchas gracias, Milagros. Muy bienvenidos, bienvenidas aquí a la librería de Abya Yala. Nosotros desde la Fundación Rosa Luxemburg aquí en Quito estamos muy orgullosos de haber podido apoyar a este libro magnífico para que este libro se pueda leer en América Latina y a partir de esta editorial, una de las preferidas mejores aquí de Abya Yala, de Ecuador, la editorial Abya Yala. Y es también lindo tener el honor de tener acá hoy el autor Fabián Scheidler en conversación con Alberto Acosta, quien nos recomendó el libro hace tiempo y nos comentó que lo leyó hace tiempo en un tren en Alemania. El libro El fin de la megamáquina abarca 5.000 años de historia y muestra cómo poderes múltiples poderes han llevado a los ecosistemas y las sociedades al borde del colapso. Aunque narra las fuerzas destructivas que amenazan el futuro de la humanidad, paradójicamente es un placer la lectura. Y un placer que nos produce una inquietud, una necesidad de querer contribuir a que este sistema cambie. Muchas gracias, Milagros, por juntarnos hoy acá y una muy calurosa bienvenida otra vez a todos ustedes. En primer lugar, muy buenas tardes a todas, a todos. Y un saludo especial a Fabián Scheidler. Grüß dich, wie geht's dir, Fabián? Nos alegra mucho que estés con nosotros y que podamos por fin presentar tu libro. Para mí en especial es un gusto particular esta presentación. Como dijo Karin, yo leí este libro ya hace algunos años, casi cuando salió, fue publicado en el año 2015, ¿ya? Y esta es la versión alemana. Y tuve la oportunidad de leer este libro, Das Ende der Megamaschine, auf Deutsch, ¿ya? Mientras hacía una serie de viajes en tren. Y desde que terminé la lectura del libro, dije, este libro hay que traducirlo, hay que difundirlo. Es una obra que tiene una especial característica. Es un libro que puede permitir a quien no conoce de estos temas ingresar a un mundo difícil, complejo y a la vez maravilloso, por más dificultades que sean reseñadas en el libro. Es un libro para quienes empiezan y es también un libro que yo recomiendo para quienes ya están avanzados en este tipo de análisis. Porque tiene una virtud especial. Sintetiza y abre las miradas. Sintetiza y nos relaciona con una cantidad de cuestiones que las dábamos por conocidas y asumidas, pero quizás no habíamos entendido su interrelación. Y esto hace de este libro entonces algo realmente interesante. Un libro que sintetiza 5.000 años de historia, porque es ambicioso ya. Empieza con el neolítico, cuando hay el tema del poder, de la metalurgia, del metal y de lo que diría estas trampas, como no habla de trampas, habla de los anoté aquí, habla de las tiranías, de las cuatro primeras tiranías y después de los límites, y también amplía las miras para comprender los problemas actuales. Este libro entonces nos permite a nosotros conocer algo de historia, conocer las interrelaciones de procesos múltiples y por supuesto tendríamos que hacer varias preguntas y varias cuestiones, sobre todo quizás al final, Fabián, si estás de acuerdo, discutir cómo podemos leer a partir de este libro la realidad que estamos atravesando en el mundo.
lo que se está viviendo, por ejemplo, con los cambios en los Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, ¿ya? Que se está constituyendo una suerte de gobierno de oligarquías transnacionales, lo que está sucediendo en Europa con el avance de las derechas, de las ultraderechas, ¿ya? Y entonces empezaría con una reflexión, Fabián, no sé, si tú quieres, entramos inmediatamente a conversar, hablando de lo que significa la máquina. ¿Cómo asumir el tema de la máquina? Cuando leí el libro, esta fue una de las primeras cuestiones que me quedó rondando en la cabeza. ¿De qué máquina está hablando? ¿Qué entiende Fabián por una máquina? Una mega máquina, ¿ya? Y él nos dice que es una metáfora. Textualmente dice, voy a citar un par de frases, que es un engranaje de organización social que parece funcionar como una máquina. Y entonces también nos dice que tenemos un sistema que no es la sumatoria de sus partes, sino que es una estructura funcional con un todo interrelacionado. Todo tiene que ver con todo, y esto le hace al libro muy interesante. Sin lugar a dudas, aquí me surge una primera inquietud, Fabián, que me gustaría que profundicemos. El tema de la máquina. La idea de la máquina fue planteada mucho tiempo atrás por René Descartes. Él veía a la naturaleza como una máquina, como un reloj, y que Dios era el gran relojero que acomodaba las piezas. Y yo creo que no necesariamente estás pensando tú que esta mega máquina es una construcción de esa naturaleza, sino que tiene otras características. Me gustaría escuchar tus opiniones al respecto. Muchísimas gracias por la introducción y las preguntas. Para mí es un gran honor poder presentarme aquí en Quito, también a Karen Gabat por el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg, y muchísimas gracias a la intérprete que la tenemos hoy en día. ¿Qué significa la máquina? La mega máquina, este término no viene de mí, este término surgió de un sociólogo, historiador americano, Luz Mumford, que en los años 1980 habló de las máquinas sociales. ¿Qué son? Son aparatos de poder jerárquicos que existen en los últimos 5.000 años. Yo tengo una mega máquina en los 5.000 años, pero yo hablo de la mega máquina moderna. ¿Qué significa? Es el sistema capitalista moderno que surgió hace 500 años y que con mucho dinamismo y mucha violencia creó la primera civilización que llega a ocupar a todo el planeta y que ha provocado las grandes crisis que vivimos ahora. Las crisis que tenemos ahora son únicas en la historia de la humanidad. Esta mega máquina ha creado la mayor muerte de especies en los últimos 65.000 años en todo el planeta. Es decir, son dimensiones inmensas. Esto se urge también sin cambio climático. Y ahora, ¿cuáles son las características? ¿Por qué usé esta metáfora de la mega máquina? Tal como tú dijiste, Descartes también vio a la naturaleza como una máquina, Thomas Hobbes y otros también lo hicieron igual. La máquina era la metáfora de las primeras ciencias. ¿Por qué? Porque era un sistema en el que se veía a la naturaleza como un producto, como un bien. Y en este sistema había tres pilares o cuatro. El primer pilar es la acumulación infinita de capital, es decir, hacer más plata con la plata y llegar a un círculo vicioso a través de las inversiones y las reinversiones. Esto es muy nuevo en la historia. Había muchos sistemas brutales y no justos, pero este fue el primero que tenía como intención primera hacer plata con más plata. Y se crearon las situaciones, por ejemplo, las primeras sociedades de acciones, la colonización de Norteamérica, África, Asia. Estas eran máquinas que estaban previstas solamente para aumentar la plata de los accionistas sin importar los medios. Y como este sistema se
basa en la acumulación del capital, entonces había que convertir la naturaleza en un bien. Es decir, no puede haber una parada porque si no, no se aumenta en la plata, ¿no? Y el segundo es el Estado moderno. El Estado moderno nació en el siglo XV-XVI y era una organización militar. La mayoría de los estados modernos en Europa eran estados militares, pero los reyes, los duques tenían un gran problema que no tenían la plata para pagar a los mercenarios y pagar las armas de fuego, y entonces tenían que pedir prestada la plata. ¿Y dónde pidieron prestada la plata? Donde los capitalistas, los grandes comerciantes, los grandes banqueros en Génova, en Antwerpen, en Florencia, los Medici, por ejemplo. Este era el motor para la colonización de América del Sur y América Central. Es decir, Colombia no llegó por chiripa de Génova y todos los conquistadores estaban muy endeudados en los banqueros. Es decir, empezó toda una maquinaria de la conquista, fue financiada por estos bancos en Génova. Se explotó, se sacó plata, por ejemplo, en Potosí, de otros países. Es decir, se tenía un return on investment para los accionistas o para los banqueros o para los comerciantes. Este es el segundo pilar. El Estado estaba interrelacionado con la guerra a través de la acumulación del capital. Y el tercer pilar es lo que yo llamo el poder ideológico, y un papel muy importante en este poder ideológico es el mito del Occidente. El mito del Occidente dice que Europa o Occidente es una civilización superior en todos los campos, y esta superioridad, supuesta superioridad, se logró se hizo para legitimar la conquista del resto del mundo. La imagen que se usó para eso fue para justificar esta colonización violenta. Posteriormente se decía que el Occidente era el que tenía la civilización, los demás eran los salvajes. El Occidente tiene la cultura, digamos, los demás están detrás. Finalmente era el Occidente es el desarrollado y todos los demás son subdesarrollados. Y ahora se habla de los valores del Occidente que se reparten y los demás son presentados como culturas bárbaras. Es decir, este es el tercer pilar, el poder ideológico que justifica haber conquistado el resto del mundo. Y el otro pilar dentro de esta mega máquina es la idea de una perspectiva, una cosmovisión mecanística, como lo dice Thomas Hobbes y otros antes, a principios del siglo XVII, que dijeron esto. Y la idea es que se dice la naturaleza está compuesta de objetos separados que se pueden volver a componer como en un Lego al gusto. Es decir, simplemente se cogen los módulos y se los vuelve a juntar. Es decir, el mundo se compone de objetos separados y se los puede desarmar y volver a armar. Es decir, el ser humano puede controlar la naturaleza y puede conducirla. Vemos ahora que este es un gran error, es un error trágico. Los huracanes que vemos, los incendios forestales, las inundaciones, las sequías demuestran que el ser humano no puede controlar a la naturaleza. La naturaleza no es una máquina, la naturaleza es un tejido vivo. Y si uno lo quiere conducir, inmediatamente la va a destruir. Fabián, ¿te puedo interrumpir un momento para entrar con alguna reflexión sobre lo que tú acabas de señalar? Me parece que es muy importante
recuperar lo que acaba de decir Fabián en pocas palabras, aclarando lo que significa esto de la máquina, de la mega máquina. Yo rescataría un concepto que él tiene y lo desarrolla. Él habla del evangelio de la civilización. Todo lo que se plantea desde el mundo occidental, cristiano y capitalista, porque fue cristiano en sus orígenes, tiene que ver con la visión de que hay que civilizar el planeta. Y eso se hace, y eso es lo que se refleja en este libro con claridad, en una mezcla de la civilización a través de la evangelización y la civilización a través de la espada, del poder militar. Y todo en clave para acumular recursos, lo que nos señala este proceso de permanente acumulación de riqueza, que es lo que sostiene en funcionamiento a la mega máquina. La mega máquina, ya lo dijo Fabián, era obvio que tenía que decirlo, está hablando del sistema capitalista. Un sistema que se ha convertido, y lo plantea en el libro, en una suerte de sistema mundo, recuperando lo que plantea Immanuel Wallerstein. Pero yo diría que es una civilización. El sistema mundo, o el capitalismo, es una civilización, como afirmaba un filósofo ecuatoriano, Bolívar Echeverría, que estudió en Berlín, que hizo su curso, su doctorado de filosofía en Berlín. No sé si le llegaste a leer algo, no sé si le conociste, Fabián, a Bolívar Echeverría. Él decía que el capitalismo es una civilización que vive de sofocar todo lo que tiene que ver con la vida, sea seres humanos o naturaleza. Y en ese escenario, entonces, podríamos encontrar otra aproximación de otro personaje, se le atribuye la frase a Joseph Schumpeter, de una visión completamente diferente, cuando habla de que el capitalismo es la civilización de la desigualdad por excelencia, un sistema de valores. Y entonces aquí me parece fundamental, Fabián, que profundicemos en estos valores esenciales de este sistema mundo, de esta mega máquina, de esta civilización capitalista, para entender cuáles son los límites que comienzan a aparecer. Límites ambientales están a la vista, de los 7 límites ecológicos o 7 límites de la naturaleza, se están ya de los 9, se están superando 7 en la actualidad. Tenemos límites sociales cada vez más notorios y comenzamos a darnos cuenta de que esto, si hacemos un análisis objetivo, serio, responsable, no tendría futuro. Pero quienes están manejando la mega máquina, para hablar metafóricamente, no asumen eso y están tratando de acelerar el paso. Cada vez más acumulación, cada vez más mercantilización, cada vez más individualización de las sociedades. ¿A dónde vamos a llegar con todos estos esfuerzos y todos estos procesos en marcha? ¿Qué nos podrías tú decir, Fabián? Muchas gracias, Alberto. Fueron muchos pensamientos importantes. En primera instancia, estoy de acuerdo contigo de que se trata de una civilización capitalista. Si se habla de capitalismo, muchas veces se habla de economía, pero es mucho más, se trata del Estado. Esto es inseparable del capitalismo. También es una ideología, es un tipo de ciencia, son campos culturales, también ciertos valores que necesita esta civilización capitalista. Ninguna civilización vive de por vida, porque a veces nosotros creemos o nos dicen que es el final de la historia. Fukuyama tiene un libro que se llama así, El fin de la historia, como que el capitalismo pudiera vivir de por vida. La civilización siempre nacen, crecen, se destruyen. ¿Y cuáles son los límites de la mega máquina que dijiste? El límite más importante es la naturaleza. En un planeta con límites, un sistema no puede seguir creciendo indiscriminadamente porque va a destruir los fundamentos de vida. Tú hablaste de los límites planetarios y sí, ya los hemos superado, porque también es un supuesto completamente errado pensar que un subsistema puede crecer dentro de un sistema más grande y que incluso puede dominar
este sistema. El subsistema puede llegar a dominar el sistema, eso es completamente errado. Que el subsistema puede controlar y sí, dominar al sistema planeta, por ejemplo. Por eso el subtítulo es La historia de una civilización en vías de colapso. Es difícil de traducir al español como está. En realidad es una civilización que está a un paso del fracaso. Y el fracaso está con la naturaleza. Esto lo vemos con el cambio climático, donde hemos llegado a ciertos puntos. En el Amazonas vemos que hay un punto de quiebre, digamos. En las sabanas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gases de invernadero en la Antártica, en Groenlandia, son los puntos donde este quiebre está produciéndose más rápidamente, permafrost. Y hay muchos de estos puntos ecológicos que estamos a un paso de transgredir y ahí vamos a tener problemas. Este es el límite más importante y el primer límite, pero también hay límites sociales. Hablaste de Schumpeter, una civilización de de los desiguales, digamos. El capitalismo solo puede seguir si un gran porcentaje de la humanidad es pobre. Como dijo Bertolt Brecht alguna vez, porque tú eres rico y yo soy pobre, y al revés. Los ricos y los pobres, digamos, se condicionan entre sí. Eh, es decir, porque hay que tener muchos trabajadores baratos y naturaleza barata para los ricos, y ahí llegamos a los límites porque las personas no quieren ser explotadas, crean sindicatos, se defienden porque piden más sueldos, y estos son los límites. Bueno, el sistema hasta ahora siempre decía, ok, si aquí los sueldos son más caros, entonces voy a conquistar otros sitios del mundo donde sea más barato. Y aquí tenemos un límite porque ya el planeta es globalizado. El segundo límite en este contexto es el hecho de que si demasiadas personas son pobres y tenemos 40 años de neoliberalismo detrás de nosotros, muy exitoso para los ricos, pero se debilitó a los sindicatos, se aumentó la producción cuando las ganancias se pasaron a paraísos fiscales, etcétera. Entonces, esto es muy bueno para los ricos, pero se tiene un problema económico, es que se reduce la capacidad de compra de las personas, y las personas no tienen la plata para poder comprar todos los bienes y servicios a precios que den ganancias. Y esos son el problema que tenemos en muchos países del occidente. Y por eso la economía ya no funciona como estaba pensado, y la solución que ofrece el sistema para esto es las deudas. El sistema tiene que endeudarse, los estados se endeudan, las personas se endeudan. En el año 2008 tuvimos una de estas burbujas que voló, y entonces las consecuencias se pasan a las personas pobres con las políticas de austeridad. Y entonces este es un límite económico que no es absoluto, digamos, pero que hace que constantemente haga que el sistema sea más inestable. Y la combinación de estas dos crisis produce que estamos en una situación de transición caótica hacia hacia un desarrollo que no sabemos hacia dónde va. Continuar en esa reflexión, reconociendo algo que tú acabas de decir al último, la inestabilidad del sistema. El capitalismo es un sistema tremendamente vital, inestable, al cual muchas veces se le dio por superado o porque ya estaba desapareciendo, pero tuvo la capacidad para recrearse. Coincido contigo plenamente en que los límites de la naturaleza son visibles. La naturaleza, de una u otra manera, la madre tierra, la Pachamama, protesta por las destrucciones que estamos provocando
los seres humanos. Hablamos del antropoceno cuando en realidad es el capitaloceno, que es la humanidad organizada dentro de esta mega máquina, dentro del capitalismo. Pero, por un lado, a pesar de que eso, quizás para todos los que estamos de este rato aquí escuchándote, es una realidad plausible, para quienes comienzan a dirigir el mundo en los últimos días, estoy pensando en el presidente Trump, eso no existe, es el cuento chino, son negacionistas a ultranza. Hay otra forma de negacionismo, gente que dice, sí, hay problemas graves en la naturaleza, pero los vamos a resolver con la tecnología. Y eso me lleva a una constatación muy preocupante. Tú pusiste con mucha claridad como segundo límite el límite social. Y eso comenzamos a ver de diversas maneras. Explosiones de descontento, procesos de migración. La situación de la mayoría de población en el planeta en general es cada vez peor, o no tiene futuro, o han perdido sus esperanzas. Pero lo grave y preocupante, y aquí me gustaría escucharte a ti, es cómo ves el hecho de que muchas veces quienes son explotados en esa mega máquina eligen una y otra vez a los mismos conductores de la mega máquina. Lo que acaba de suceder, por ejemplo, el domingo pasado en Alemania, ¿ya? A mí me llamó mucho la atención y me generó mucha preocupación. Reconozco que hubo una reacción, sobre todo de la juventud, mujeres en particular, que apoyaron al partido de la izquierda, pero el surgimiento masivo de la ultraderecha y el fortalecimiento de tendencias conservadoras que recibieron respaldo de sectores populares, inclusive de jóvenes, de trabajadores, me deja en duda si vamos a tener la capacidad, esto te hago en forma de pregunta para escuchar tu respuesta, de frenar esta mega máquina, de derrotar a esta mega máquina. ¿Cómo vamos a tener que actuar en esa dirección? Ja, En primera instancia, sobre la derechización, las elecciones alemanas, la AfD es un partido de ultraderecha que ganó 20% en las elecciones del domingo pasado, y la CDU, que también es un partido conservador, va a tener un porcentaje alto en la Asamblea Nacional Alemana. Este movimiento hacia la derecha lo vemos en muchos países, en Europa, en Italia, en Estados Unidos, en India, en muchos sitios del mundo lo vemos. El juego que se está jugando aquí es un juego muy macabro. Se trata de dejar de ver, de distraer de los problemas sociales y económicos de la mega máquina que habíamos dicho. Y esto lo conocemos de la historia. En los años 20 y 30, esto tuvo consecuencias horrorosas donde se les culpó a los judíos de la miseria del capitalismo. En la actualidad vemos que se está acusando a los migrantes que lo hacen. Es una historia completamente absurda, porque no es que los migrantes no traigan problemas, pero los problemas reales no son los problemas que crean los migrantes, sino los problemas que tiene el sistema. Es decir, las instituciones que destruyen la naturaleza, etcétera, instituciones que crean problemas sociales, y es el interés de los actores políticos y de las élites políticas es distraer de estos problemas, porque podría haber gente que podría cuestionar el sistema, que podrían decir, ok, saquemos la plata de los ricos. Después de la pandemia vimos que los billonarios de tech han duplicado su riqueza, mientras en el resto del mundo muchísimas personas luchan por supervivir. Y eso es lo que se quiere, es una maniobra de distracción. Entonces se busca un malo, en este caso los migrantes. eh, Son los medios de comunicación y son los partidos políticos que juegan este jueguito. En Alemania, 60% de los medios pertenecen a billonarios alemanes.
Lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en Reino Unido, en los Estados Unidos, en parte de América del Sur. La prensa está muy concentrada en manos de personas muy ricas que tienen gran interés de que se distraiga de los grandes problemas estructurales del sistema, porque para que nadie tenga la idea de probablemente imponerles más impuestos a los ricos o incluso quitarles algo de lo que ellos tienen. En Alemania, o sea, Alfred Hubenberg tenía grandes minas, tenía los estudios de películas UFA y ahora a él le pertenecen 50% de los medios. Eso fue antes. En los años 50, el fascismo fue el que hizo que todos estos sindicatos que fueron muy fuertes en esa época se debilitaran y destruyeran. Esperemos que la historia que vivimos hace 100 años, esto que conté hace un ratito era hace 100 años, esperemos que esto quede atrás. Hay una memoria colectiva. Yo creo que incluso en Estados Unidos con Trump, incluso con la derechización en Alemania, creo que la gente se recuerda y no quiere repetir lo que pasó. El partido de izquierda en Alemania ha sacado un gran porcentaje, pero no deja de ser un poquito, digamos, débil. Es decir, la derechización no es el final de la historia, porque los partidos de derecha solamente tienen respuestas equivocadas a todos los problemas que tienen actualmente. No tienen respuestas a la crisis ecológica, solamente dicen que tenemos que continuar con esta destrucción. Es decir, va a haber tiempos en que la izquierda crítica al sistema va a tener que desarrollar una visión para una sociedad capitalista, postcapitalista, digamos, ¿no? A principios del siglo pasado había había un movimiento de trabajadores anticapitalistas y que querían cambiar las instituciones, cambiar el militarismo y volverán a tener este tiempo los movimientos de trabajadores que vuelvan a crear nuevas instituciones y nuevas ideas y que la vez pasada lastimosamente no pudieron implementarse. Coincido contigo que hay muchos elementos que configuran lo que podríamos decir una historia absurda, pero a pesar de parecernos eso como absurdo, en la práctica vemos que hay una serie de tendencias que tienden a modernizar, a fortalecer esta mega máquina. Y no vemos señales claras de que al menos las élites dominantes, las élites políticas y económicas estén interesadas en un cambio profundo, en buscar otras alternativas. Yo veo con enorme preocupación lo que podría ser la conformación, propongo para la discusión, Fabián, de una suerte de edad media de alta tecnología. Como que volvemos a reubicarnos en los burgos. Figurémonos un momento como era la Edad Media. Eran burgos donde se conocía, estaba reunida la ciencia, la civilización, sea los reyes, los monjes, los militares, y afuera estaba lo salvaje. La cultura dentro de los burgos y afuera estaba lo salvaje. Y comienzo a ver, no es lo mismo, no quiero aquí simplificar la Edad Media, que fue mucho más rica y llena de contradicciones también, pero comienzo a ver algo similar. Los Estados Unidos con Trump fortalece la idea de un muro para impedir el flujo de personas. En Alemania hay la Europa Festung, ¿no? La fortaleza Europa que trata de impedir la llegada de migrantes. Y vemos como una y otra vez esta noción absurda de razas genera, o de castas, porque también se podría aproximar desde esa visión, está generando entonces elementos que configurarían un escenario sumamente preocupante, y creo que deberíamos comenzar a ver
la posibilidad, simplemente para ver si seguimos discutiendo en otra oportunidad con más tiempo, Fabián, la posibilidad de que esta mega máquina se reinvente y busque otras opciones, porque inclusive no nos olvidemos, no solo que hay la desesperación por conseguir más recursos minerales, los minerales estratégicos para la transición energética corporativa en el planeta, sino que empresas como el mismo señor Elon Musk está buscando la posibilidad de extraer minerales en los asteroides. Esto ya no es ciencia ficción, estos son hechos reales y ciertos que nos dicen que quienes están al frente de la mega máquina, que nutren sus privilegios de esa mega máquina, no están dispuestos a cambiar la historia en una dirección que ponga en riesgo sus beneficios. No sé qué ves tú al respecto y creo que debemos ir ya cerrando poco a poco nuestra conversación. La continuaremos algún rato, espero en Berlín con una buena cerveza. Ja, vielen Dank. Ich will auch gar nicht Muchísimas lange. gracias. No quiero hablar mucho tiempo más. Son preguntas muy importantes las que tú mencionaste. Cuando un sistema dominante entra en crisis, y creo que tenemos una civilización de 500 años que está en una crisis masiva. Entonces, las élites, aquellos que hasta ahora estuvieron al poder, tratan de mantener estos privilegios, esta riqueza, aunque el sistema se haga pedazos. Es decir, buscan nuevas estrategias para mantener sus privilegios y su riqueza. Una opción es lo que tú mencionaste, el tecnofeudalismo, es decir, a través de las tecnologías digitales, los canales de información, controlar los canales de información y los mercados, porque a pesar, o sea, en el sentido de decir que las personas ya no compren algo en el mercado, sino lo que se dice en la economía es las rentas, el rentismo. Igual cosa pasa con las casas, las personas ya no pueden pagar un arriendo, por ejemplo, entonces no se produce mucho, sino simplemente se extraen rentas. Tiene una cierta dimensión feudalista, pero el capitalismo siempre ha tenido esta dimensión feudalismo. No, no quiso siempre producción y ganancias, sino también rentas, pero se busca siempre nuevos métodos. Y como tú lo dijiste, el cerrarse de Estados Unidos, el cerrarse de Europa en contra de los migrantes se muestra en lo pequeño también. En todo lado aparecen urbanizaciones en las que los ricos se esconden detrás de muros y armas para evitar que entren los pobres. Pero este no es el final de la historia, porque por el otro lado va a haber reacciones y estas van a ser confrontaciones que durarán décadas. Quería decir una cosa más con un punto que tú mencionaste anteriormente, lo que nosotros llamamos el cambio energético en el capitalismo. Esto significaría un extractivismo, una nueva ola de colonizaciones, es decir, que los 1.000 millones de carros que ahora circulan, cambiarlos por SUV eléctricos, vamos a necesitar una cantidad de cobre y tierras raras para producir todas estas baterías. Entonces, se van a necesitar talar los árboles. Por eso es tan importante hacer este cambio energético de otra forma, porque hay riqueza que está demasiado extendida y hay que tributarla y hay que crear un programa social. Y esta es la diferencia con el Green New Deal clásico, que no les podemos dar a los grandes consorcios, las instituciones capitalistas, Mercedes, BMW y Volkswagen, sino que tenemos que meter la plata en instituciones que estén a favor de las personas, cooperativas, instituciones públicas que puedan apoyar, digamos, a otras capas sociales. Sacarle al capitalismo las subvenciones, los subsidios capitalistas. ¿Por qué? Porque las 500 consorcios
más grandes del mundo viven de subvenciones estatales. El Fondo Internacional, el Fondo Mundial, dice que es decir, los tributantes pagan la destrucción de la economía o de las sociedades, porque el Fondo Monetario Internacional subvenciona con 5.000 millones de dólares a los consorcios más grandes. Vamos llegando ya al fin de nuestra interesante conversación, que espero continuemos próximamente. Simplemente quisiera yo anotar que es muy importante recuperar también las capacidades que se están desarrollando en diversas partes del planeta para encontrar alternativas. En el mismo libro, en el último capítulo, habla de posibilidades y nos plantea varias alternativas concretas que están siendo puestas en marcha. Y yo creo que esto es fundamental. Hay que tratar de comprender lo que significa la mega máquina. Y hay que tratar de estudiar al sistema capitalista permanentemente. Yo creería que deberíamos buscarnos un símil para entender mejor quizás este sistema, que es tremendamente vital, que tiene la capacidad para cambiar, es inestable. Y pensaba yo que a lo mejor nos sirve la figura de una culebra. Todos hemos visto alguna vez una culebra, nuestra amiga Milagros más que cualquiera de nosotros, porque ella vivió mucho tiempo en la Amazonía. Pero las culebras, ¿no es cierto, Milagros? Las culebras cambian de piel, ¿ya? Y siguen siendo culebras. Muchas veces nos asustamos cuando vemos la piel de la culebra. Y nos damos cuenta que ya no es la culebra, que solo la piel, porque está estática. Lo mismo nos puede suceder con el capitalismo. El capitalismo va cambiando de piel, se va acomodando y va buscando mecanismos para seguir acumulando y sostener los privilegios de estos grupos. Pero lo real y cierto es que las alternativas están en marcha en todas partes del planeta. Y que la humanidad, los marginados de la historia, porque nunca terminó la historia, son marginados de la historia, están empeñados en cambiar el rumbo de ese camino que está llevándonos a la catástrofe y a la destrucción. Yo quisiera entregarle ya el micrófono a Karen, no sé si Fabián quiere decir unas últimas palabras. Yo les agradezco esta posibilidad que me han brindado y les invito a leer el libro. En el libro, incluso para quienes estamos en el sur global, hay cuestiones muy interesantes. Cuando se incorpora en el funcionamiento de esta mega máquina, cómo empezó el proceso de conquista y colonización que no han terminado en nuestros días republicanos. Y nos hablan del desarrollo, que cuestionan al desarrollo cuando le presenta el desarrollo como un proceso de colonización interna. O sea que muchas veces los gobernantes de nuestras repúblicas son los nuevos colonizadores. Leamos este libro, discutamos este libro, debatamos con este libro y encontremos alternativas a estos graves problemas. Nuevamente, gracias, Milagro, Karen y Fabián. Y Mónica, por favor. Y Mónica. También muchas gracias de mi parte. Solamente para terminar, yo sí aprendí algo en esta conversación. Sobre todo, entiendo mejor el libro, el título del libro, El fin de la mega máquina. O sea que me parece que realmente esa mega máquina es algo que hay que analizar muy bien y es algo que da miedo y es algo, el miedo que están como produciendo los crisis de esta mega máquina del sistema capitalista es algo que contribuye mucho a la derechización. Pero analizando la mega máquina en un periodo histórico, me parece conociéndolo mejor, y máquinas se pueden parar, máquinas se podrían parar. Es que por eso me gusta muy bien, me gusta ese símbolo de la mega máquina, y yo creo que la mega máquina es como la máquina de producción de miedo, de catástrofes, y poner en el título el fin
me parece es ya como una manera de poner la esperanza. Y entonces, después de esta conversación entre ustedes dos, realmente entiendo mucho mejor el título y le agradezco mucho por esto. Muchas gracias, Karen, Alberto, Fabián, Mónica. Yo quiero agradecer también desde acá a nuestros coeditores de Icaria, porque sin Icaria no hubiéramos podido el libro. Creo que ha sido una muy linda experiencia, además de hacerlo con una editorial tan prestigiosa como Icaria y juntar esfuerzos para hacer este libro realidad. Quería terminar simplemente leyendo algo del artículo que salió en Babelia, en El País, que me parece para cerrar el... Y dice, la megamáquina global es, según el historiador alemán Fabian Seidler, un engranaje del capitalismo, militarismo, tecnología e ideología que subordina a las sociedades en pos de la acumulación de riqueza y poder. Los costes de su funcionamiento son las crisis actuales, el crecimiento de la desigualdad y la destrucción del medio ambiente, el futuro abolido. Quizás sea más fácil que la megamáquina destruya el mundo tal y como lo conocemos antes de que el mundo destruya a esta maquinaria fuera de control. Seidler explora este concepto en su ensayo. Si nos visitara un extraterrestre, obviamente pensaría que este sistema es una locura. Y sí, es locura. Gracias, Fabián, por esto y gracias. Una cosa cortita. Hagamos un reconocimiento a los 50 años de Abya Yala. Es posible esto porque ustedes han tenido la capacidad de sostener esta idea, esta esperanza, en donde sintetizan permanentemente visiones históricas y procesos de cambio. Así que a través tuyo, Milagros, a quienes han hecho y hacen posible a Abya Yala, una felicitación muy sentida. Muchísimas gracias, Alberto, Fabián, y espero que Karen y Mónica, y espero que el libro conversatorios. Les agradezco mucho por su presencia. Ja, von meiner Seite auch noch vielen Dank, Milagros. Desde mi lado también, muchísimas gracias a todos, a la tecnología, Milagros, Karen, y a todo el mundo, y felicitaciones por los 50 años de Abya Yala de mi parte también. Okay, ja. Buenas tardes. Ja, wunderbar. Nee,